Miedo sentimos todos. Lo importante es no demostrarlo, solía decirme mi abuelo. Hola, mi nombre es Alejandro Gerardo y en esta ocasión voy a hablar de la regla número 3. ¿Cómo vencer el miedo? Como yo no soy terapeuta, como yo no soy psicólogo y mucho menos psiquiatra, no puedo dar consejos de cómo vencer el miedo. Lo que puedo hacer es platicar cómo he logrado vencer mis miedos. Inclusive, cómo he podido sacar beneficio de ellos. 3 han sido los miedos que considero yo muy importantes en mi vida. El primero, la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Desde mi infancia he tenido realmente que luchar contra eso. Como yo vivo en una zona montañosa donde hay barrancas, hay acantilados, hay pendientes muy importantes, entonces hay que caminar sobre esos terrenos, porque para ir de un lugar a otro o para ir a una excursión, a un día de campo, hay que pasar por esas partes. Y yo desde niño evitaba realmente en ocasiones ir a alguna excursión o ir con mis amigos o con mi hermano a algún lugar que a ellos les gustaba visitar. ¿Por qué? Porque quería evitar precisamente esos lugares. Hay un lugar en especial. Es un canal que está en una ladera, es un canal donde corre el agua del deshielo de los volcanes, y de este lado hay una barranca de unos 15 o 20 metros de profundidad. Entonces, se trataba de caminar por el pretil del canal, que es de unos 40 centímetros de ancho, y recorrer un espacio de unos 15 metros. Para mí era imposible, yo lo evitaba. Prefería caminar media hora más con tal de rodear esa parte. Y bueno, pues era yo blanco de burlas de parte de mi hermano, de mis amigos. ¿Por qué? Porque yo evitaba pasar por allí. Inclusive me decían, te vamos a poner una venda en los ojos y agarrado de la mano te vamos a cruzar. Era realmente difícil. Conforme fui creciendo, y en un momento que yo, en un examen médico para entrar a la escuela primaria, los médicos detectaron que mi problema era de la falta de oído. ¿A qué me refiero? Yo tengo una discapacidad, el oído derecho no me funciona, y es congénito, es de nacimiento. Esto me ha provocado vértigo. Entonces, más que una fobia, en realidad es vértigo. Un vértigo que se origina en el desequilibrio que causa la falta de audición en este oído. Bueno, entonces fui poniéndome retos. Cuando yo entré a la escuela secundaria, me inscribí en el club alpino y empezaba a escalar pequeñas pendientes. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo poco a poco. En esto no es de momento de enfrentar el miedo, enfrentar el vértigo y subirse a la montaña rusa. No. Esto debe ser despacio. Entonces, empezaba a subir pequeñas laderas con todo el equipo de seguridad. El instructor siempre me aconsejaba, nunca veas hacia abajo, siempre mantén la vista hacia arriba. Pues yo, como retándome, pues yo veía hacia abajo, estando seguro del equipo que tenía de protección. Y así lo fui haciendo. Después, en la Ciudad de México, en mi juventud, el edificio más alto es la Torre Latinoamericana. Es un edificio de cerca de 40 pisos, 38 pisos me parece que tiene. Pues lo que yo hice es ir, subir, estar un buen rato en el mirador, tocar la reja, acercarme lo más posible a la reja de protección y estar ahí para enfrentar ese vértigo. La primera vez que volé, la primera vez que
tuve la necesidad de hacer un vuelo aéreo, pues yo me mentalicé, o sea, no me puse nervioso. Y digo, tranquilo, no va a pasar nada. Y me tocó en el asiento del lado de la ventanilla. No hay ningún problema. Total, cierro los ojos. No era un viaje muy largo, era un viaje de 1 hora, 15, 20 minutos aproximadamente. Pero un joven que le había tocado el asiento del lado del pasillo me pidió, ¿puedo cambiar el lugar a la ventanilla? Y le dije, sí, no hay ningún problema. Bueno, hasta me benefició. En fin, yo he ido luchando contra ese vértigo, contra ese miedo, y hasta la fecha lo he superado. No me cuesta ningún trabajo volar en avión, no me cuesta ningún trabajo subirme a la montaña rusa, por ejemplo, y mi próximo reto va a ser un vuelo en un parapente, y lo voy a hacer. El segundo miedo, la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados. Es algo que también desde la infancia me costó muchos sufrimientos, porque con mis hermanos, con mis amigos, pues íbamos a algunos lugares. Por ejemplo, aquí hay algunas cuevas, son pequeñas, algunas son madrigueras de animales, y mi hermano y mis amigos pues se metían sin ningún problema. Había una en especial que había que tirarse de panza, y porque era una cosa muy reducida, en un tramo de 1,50 m quizás, había que tirarse de panza y pasar muy apretado, y después entrando pues ya estaba la caverna más amplia, y era algo que yo nunca pude hacer, nunca lo pude hacer. Pero la vida, la necesidad, la vida moderna, donde hay elevadores, donde hay espacios cerrados, me ha hecho tomar conciencia de que tengo que evitar ese miedo y salir adelante, porque además yo siento que esto tiene que ver más que con los espacios cerrados, con la situación de temor a qué es lo que puede pasar, el quedarse encerrado, la falta de oxígeno. Todo eso ha sido motivo de análisis de mi parte para poder llegar a vencer ese miedo. Imagínense, mi primer trabajo fue en un hospital de 9 pisos, donde la oficina en la que yo trabajaba estaba en el sótano. Entonces se combinaban las dos cosas, porque yo era mensajero, era office boy. Entonces tenía que ir de la oficina del sótano, en un espacio cerrado, al 9º piso y entregar documentación. Era algo difícil para mí, sin embargo lo pude superar, lo vencí, y bueno, no he tenido ya afortunadamente ningún problema con eso. El tercer miedo es a lo que puede pasar en caso de un sismo. Yo vivo en una zona altamente sísmica. El recuerdo del sismo de 1985 es realmente traumático. Fue algo de verdad difícil de superar. A la fecha todavía me queda esa sensación de miedo, porque en este lugar al año sufrimos de 3, 4, 5 o más sismos de baja y de mediana intensidad. Pero el recuerdo de 1985 siempre está latente, siempre permanece ahí. Entonces, lo que yo he hecho son planes de emergencia. Con mi familia, mi esposa y mis hijas que viven conmigo, que vivimos en la misma casa, entonces tenemos que hacer planes de prevención, estrategias. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debemos de hacer en caso de un sismo? Bueno, seguimos todas las indicaciones por parte de Protección Civil, del gobierno federal, de cuáles son las rutas de evacuación, qué hacer, qué es lo que debemos de tener preparado. Todas esas estrategias pues las tenemos muy presentes. Pero créanme, a veces un sismo no te da tiempo de pensar mucho.
En lo personal, lo viví en 1985. ¿Qué hacer con el bebé? El bebé estaba en la cuna, las niñas estaban en sus recámaras. ¿Qué hago? ¿Para dónde corro? En ese tiempo, yo no tenía ningún plan. No estaba yo preparado. Lo único que pensé es en sacar a mi familia. Ayudar a mi esposa, ir por el bebé, por las niñas y salir. Eso fue lo único que hice. Ya estando afuera fue algo realmente impresionante, impresionante. Hay personas que no me lo creen, pero miren, frente a donde yo vivo, yo tengo viviendo aquí más de 40 años, y frente a donde yo vivo hay una colina. La colina se movía, se movía. Los postes de luz hacían así. Afortunadamente ninguno se cayó, afortunadamente no pasó a más, afortunadamente la casa soportó. Pero hay que vivir con eso. Yo no me voy a ir a otro lugar, yo no voy a cambiar mi residencia, yo no me voy a ir a un lugar donde no haya sismos, no. Aquí me tocó vivir y aquí voy a seguir. Por siempre. Entonces, todos esos temores, todos esos miedos, tenemos que transformarlos. Tenemos que buscar la forma de sobrevivir y superarlos. Afortunadamente, no he tenido miedo a hablar en público. Creo que el haber practicado el fútbol me ayudó muchísimo. Yo empecé a jugar fútbol desde los 8 o 9 años de edad. Ya con un uniforme, ya con un equipo, ya en una forma bien estructurada. En mi juventud, desde los 14 años, yo jugué en ligas amateurs, pero bien estructuradas, con entrenador, preparador físico, médico, una táctica, con una técnica, algo bien hecho. No llegué a jugar fútbol profesional porque pues, yo decidí estudiar. La carrera del fútbol era para mí más de entretenimiento que tomarlo como una profesión. Me gusta muchísimo y a la fecha el fútbol siempre ha sido mi pasión. Yo veo fútbol desde 1966, desde los 9 años de edad. El primer mundial que vi por televisión fue el de Inglaterra en 1966 y desde ahí a esta fecha no he dejado de ver fútbol. Y el fútbol para mí ha sido muy importante porque me ha ayudado. El fútbol es una actuación, hay que actuar ante un público. Es uno de los consejos que me daba uno de mis entrenadores. Hay que jugar para el público. El miedo hay que dejarlo en el vestidor. Aquí se queda. En el momento que ustedes entren en la cancha, ustedes se van a olvidar del público. Ustedes se van a dedicar a jugar. Van a dar un espectáculo para el público. Pero no piensen en el público. Nada más siéntanlo, escúchenlo. Creo que eso me ayudó muchísimo para poder en determinado momento enfrentarme a un público. Ya no con el lenguaje no verbal que es el fútbol, porque el fútbol es un lenguaje no verbal. El fútbol es un ballet, diría yo. El fútbol es un ballet. Es algo que se baila, es algo que se siente, es algo indescriptible. Pero no hay que pensar en el público. Hay que jugar para el público, decía mi entrenador. Bien, eso me ayudó en el momento que yo tuve que enfrentar a un público, hablar ante un público, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de política, por cuestiones familiares. No me ha costado trabajo. Es más, yo siento que me gusta. Por eso estoy en este curso, porque quiero aprender las técnicas de cómo hablar en público. Bien, el miedo. Miedo sentimos todos. Lo importante es no demostrarlo, decía mi abuelo. Muchas gracias. Voy a continuar con los siguientes videos, con las siguientes tareas.
y estaré próximamente con ustedes.